Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones, capítulo número 26, si no me equivoco, de este día 25 de noviembre. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola Yasmina, súper bien, muy bien. La verdad que con hartas ganas de hacer esta clase número 26, como tú dices. Y ya poquito a poco vamos llegando al número 30, profe, ¿quién lo diría, eh? Sí, sí, exactamente. Se nos acerca fin de año, bueno, vienen hartas cosas importantes. Ahí tendremos que pensar algo especial para esa escuela de pensiones, porque la verdad es que Navidad está aquí a la vuelta de la esquina, parece que lejos, pero la verdad es que no, profe. Sí, y ahí esperemos que llegue algún regalito de Santa. Ah, bueno, no sé, lo estaré esperando entonces si me manda algo desde Valdivia. Bueno, ahí Ya, vamos a ver. profe. Ahora sí que sí tenemos que empezar este programa de Escuela de Pensiones, como le decía, capítulo número 26, y este sería el tercer programa en el que tratamos estos mitos y realidades del sistema previsional chileno. Ya, como les decía, dos programas anteriores que también, si no los han visto, les invito a que revisen ahí la biblioteca tanto de YouTube como también de Facebook, donde quedan guardaditos los videos y pueden ver estos otros dos programas en el que tratamos estas preguntas. En este capítulo vamos a también plantear otras tres preguntas nuevas o tres afirmaciones, mejor dicho, también para saber si son mito o realidad. Profe, empezamos si quiere ya. Sí, empecemos, Yasmina. Ya, entonces, pregunta número uno, profe, o supuesto número uno. ¿Los afiliados pensionados en retiro programado se pueden cambiar de fondos y de AFP? Sí, bueno, siempre queda como en el supuesto los afiliados que al menos en términos generales, que yo precisamente igual he ayudado en sus trámites, siempre les queda como la duda, siempre les queda como la duda y ellos asumen que en general se deben quedar solo en el fondo E, que lo asumen siempre como que es el fondo de los pensionados y a la vez asumen siempre de que pueden solo quedarse la FP donde están. Y curiosamente, cuando uno les manifiesta que dentro de sus posibilidades y derechos tienen la alternativa de cambiarse de fondo y a la vez también cambiarse de FP, la verdad que se sorprenden en general, ¿ya? Sí. Pero efectivamente, cuando una persona está pensionada en retiro programado, tiene la opción de cambiarse de fondo y recordemos ahí que se pueden cambiar entre el fondo C, el D y el E, y a la vez también ver la posibilidad también de cambiarse de FP. Bueno, todas esas alternativas obviamente miradas desde el punto de si efectivamente es conveniente hacer el cambio, se hacen evaluaciones con respecto al servicio de la FP, a la rentabilidad, que viene a jugar un rol súper importante cuando uno está en la modalidad de retiro programado pensionado, y todas esas variables que inciden efectivamente, como les menciono, como para poder hacer ese análisis. Y en ese sentido, si lo ponemos entre un mito y una realidad, efectivamente las personas pueden elegir una FP distinta y pueden elegir un fondo distinto. Por lo tanto, si lo ponemos en la evaluación entre mito y realidad, esto es completamente una realidad, Yasmina. Se puede hacer y está dentro de las alternativas que tienen los afiliados. Mire, profe, yo eso no la verdad es que no me lo había tampoco planteado, pero tampoco sabía que una persona si se jubila, se pensiona con una FP, se podía cambiar a otra. No sabía que se podía hacer ese cambio. Pero mire, una cosa más que Sí, aprendí hoy. sí, efectivamente. Y ese cambio, Yasmina, se puede hacer cuando uno hace su trámite de pensión, es decir, recordemos ahí que el SCOM, cuando recibimos las ofertas de pensión en retiro programado, todas las AFPs nos ofrecen montos de pensión. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de elegir una de esas ofertas de la otra AFP. Como también posteriormente al trámite de pensión ya realizado, yo puedo elegir como pensionado también cambiarme a otra AFP. También se puede hacer. Ya, entonces si una vez una persona se jubila, ha decidido quedarse a lo mejor en su AFP o cambiarse, pero con el paso del tiempo, de los años, decide también hacer un nuevo cambio de AFP, también podría realizarlo, Exactamente. aunque esté pensionado. Vale, perfecto. Y profe, yo voy a añadir aquí ya para complementar solamente un poquito
la persona si se pensiona por retiro programado, ¿puede cambiarse de modalidad de pensión en algún momento? Sí, claro. Esa es una buena pregunta, usted siempre tan atenta como siempre. Para Eh, complementar, profe, nos complementamos sí, bien, ya sabes. muy bien. Y esa es información extra que también un poco sirve para recordar a las personas que estando en la modalidad pensionados, en la modalidad retiro programado, da siempre la posibilidad de poder cambiarse de modalidad, siempre y cuando, recordemos ahí, que logremos financiar al menos el monto de la pensión básica solidaria en una compañía de seguro. Tenemos que tener los recursos necesarios para al menos financiar lo que es la pensión básica solidaria como oferta de una compañía. Por lo tanto, teniendo eso como base, es decir, los recursos necesarios en la cuenta para poder financiar esa pensión básica, nos da y nos permite la opción del sistema de cambiarnos de modalidad. Perfecto, entonces ahí quedó una respuesta completita también y complementada con otros aspectos también. Profe, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Las AFP son todas iguales y no hay competencia entre ellas? Bueno, este es como, está siempre como en el tapete y en el ambiente entre los afiliados siempre se menciona, no, si todas las AFP son lo mismo, exactamente lo mismo, son todas iguales, y siempre ha existido como este mito en decir que efectivamente, y estoy un poco respondiendo y anticipándome a la reflexión, es decir, que efectivamente a través de los años los afiliados lo han manifestado siempre así. Y la verdad que es un mito porque en el fondo las AFP efectivamente generan competencia entre ellas. Uno, que ya sabemos el costo de administración. Recordemos ahí que precisamente cada 2 años se licita el costo para los nuevos afiliados que ingresan al sistema y eso ya genera una competencia bastante importante y de hecho ha sido una de las competencias más importantes del último tiempo. Antes las comisiones eran muy similares entre la AFP y hoy día, a través de esta forma de poder licitar a los afiliados nuevos, ha permitido que las AFP paulatinamente sean más competitivas en cuanto al ítem del costo de administración. Eso por un lado. Y lo otro importante que tiene que ver con la rentabilidad también, obviamente, hay una competencia que no es menor ahí, a pesar de que la forma de invertir pudiésemos decir que es muy similar entre las AFPs y también podríamos decir con aspectos mucho más técnicos de personas que efectivamente, analistas un poco más avesados y más experimentados, podríamos decir que se copian en algunas ocasiones las formas de invertir, pero si bien es cierto, se copian a veces un poco la forma de invertir, como manejan fondos que son distintos, es decir, los porcentajes de inversión o la cantidad de dinero que cada una maneja es distinto, y el sistema le permite, por ejemplo, en algún ítem o algún activo de inversión, por ejemplo, invertir porcentajes o un rango de porcentaje. Me explico. Es decir, que si para un activo X la superintendencia autoriza un rango entre, voy a dar un número, entre un 1% y un 2,5%, y esa diferencia, de acuerdo a la inversión que haga la FP, decide invertir el total, es decir, ese 2,5%, y otra decide invertir solo el 1%, eso radica en una diferencia no menor a la hora del resultado de rentabilidad. Y eso es netamente competitivo, producto de los analistas que cada AFP tiene, ¿cierto? De los gerentes de inversión, en los cuales determinan qué rango de porcentaje invertir en un activo determinado de acuerdo al rango que le da la superintendencia. Y eso obviamente genera competencia porque a la hora de obtener los resultados vemos claramente que hay diferencias. Hacemos análisis de la rentabilidad del último año, los últimos 3 o los últimos 5, hay diferencias en rentabilidad, a pesar de que en términos generales todas las FP invierten en lo mismo. Profe, con respecto a las comisiones, tengo una duda, porque yo entiendo que muchas AFPs bajan sus comisiones para optar a esta licitación que se produce cada 2 años para los nuevos afiliados, y ahí a lo mejor bajan bastante sus comisiones para ser todavía más competitivas y poder llevarse esta licitación.
pero las AFPs pueden cambiar, hay un periodo de tiempo en el que cambian las AFPs sus comisiones o cuando la tienen que hacer o la pueden cambiar cuando les dé la gana. Sí, la verdad que hay casi todas hacen un estudio en cuanto, obviamente, en poder mantener sus mismos costos. Hablemos que es el gran ingreso que tiene la AFP, ¿ya? Es decir, que el mayor aporte en ganancias como negocio para la AFP es la comisión que le cobran a los afiliados. Por lo tanto, todas un poco han ido reduciendo sus costos, pero en base a esta competencia que se ha dado otra vez precisamente de esta licitación. No existe un parámetro o un tiempo en el cual las AFPs tienen que reevaluar sus costos y poder bajarlos. No hay un parámetro en tiempo para eso. Ya es una evaluación, yo creo, muy comercial de cada una de las AFP, siempre estando en un parámetro que sea más o menos similar en cuanto a la competencia del mercado. Recordemos que hay 3 o 4 que manejan gran parte del mercado, ¿cierto?, nacional en cuanto al número de afiliados, el número de cotizantes, y son precisamente aquellas en que los costos de administración son un poco más elevados. Entonces, de ese punto de vista, obviamente ellos generan ahí mayores ingresos desde el punto de vista comercial del negocio que ellos administran. Ya, ahí entonces también me quedó contestada la duda que yo tenía. Profe, la última pregunta. ¿Los afiliados a las AFP reciben un porcentaje bajo de pensión en relación a sus últimos ingresos como trabajador? Esta es una buena interrogante, Yasmina, porque es como siempre pensar y proyectarse en el tiempo, saber efectivamente en este sistema previsional, cuál es mi mirada a futuro como yo, como afiliado al sistema y proyectándome en el tiempo, saber cuánto realmente va a ser mi pensión proporcional en porcentaje a lo que voy a ganar en el futuro o a lo que estoy ganando si soy una persona que ya está en etapa de pensión. Y la verdad que hay diferencias importantes. En promedio hoy día si hacemos el análisis, una mujer que cotiza 30 años aproximadamente continuos y con ingresos promedio que son estándar a través del tiempo, es decir, con ingresos más o menos similares a través de los años, tiene aproximadamente una tasa de retorno, es decir, el porcentaje que va a obtener de pensión versus su promedio de renta asciende aproximadamente a un 44%. Y en el caso del hombre, esta misma tasa de reemplazo o monto porcentual a recibir como monto de pensión versus el promedio de renta de los últimos años asciende a un 54%. Si hacemos el análisis con respecto a países de la OCDE o a países desarrollados o a aquellos países en que los parámetros de pensión o los sistemas previsionales o los sistemas de pensión están catalogados como los mejores, tenemos diferencias importantes. Por lo tanto, podríamos, de ese punto de vista, concluir de que hoy día nuestras tasas de reemplazo o los montos porcentuales a recibir de pensión en nuestro país son bajos. Y es por eso que también el sistema ha sido tan cuestionado el último tiempo, ¿cierto? Precisamente por eso, porque la tasa de reemplazo en términos generales es muy baja en relación a lo prometido por este sistema y a todo el volumen de recursos que este sistema genera a través de los ahorros previsionales. O sea, que, profe, lo podemos calificar como una realidad, este aspecto. Exactamente, es una realidad. ¿Ya? O sea, porque, como usted dice, profe, porque no solamente es el hecho de cómo se calcula la pensión, eso que al final determina que los montos sean muy bajos, sino que también hay que pensar que si una persona venía ganando en su vida activa tal monto de dinero, de repente ve reducido de manera prácticamente a la mitad estos montos o más de la mitad de estos montos, lógicamente su nivel de vida cambia, su forma de desarrollar su vida cambia totalmente.
Exactamente. Y yo los porcentajes que te doy es de acuerdo a estudios que se realizan en cuanto al ideal, es decir, a una persona que ha cotizado 30 años interrumpidos, con ingresos y promedios estables en el tiempo, sin lagunas, y ese es el escenario real y que es contrario un poco también a mucha realidad de mucha gente que no logra cumplir con esos estándares, es decir, no logran cotizar los 30 años, todo el tiempo de su vida laboral, tienen lagunas, el tema del desempleo aquí obviamente en nuestro mercado laboral es fundamental y hace que efectivamente esta cifra que les menciono, que es el ideal, baje aún más para muchos casos de muchos chilenos. Por lo tanto, la brecha entre el ideal y la realidad también se aumenta ahí considerablemente. Claro, lo que usted las tasas de reemplazo que me está dando son prácticamente del afiliado modelo, por así decirlo, un afiliado irreal. Hay que también decirlo, profe, en muchos casos, porque hay mucha gente que tiene lagunas. ¿Quién no ha tenido lagunas? A lo mejor periodos sin poder cotizar. Entonces, o tantos años cotizando, además, también, porque muchas veces uno no alcanza a tener esos 30 años de cotización. Entonces, claro, estamos hablando de un supuesto bastante idealizado, por así decirlo. Sí, que hay personas que, Yasmina, que la verdad que lo cumplen, ¿ya? Hay, claro. sobre todo, si nos ponemos a hablar ahí de personas que están, sobre todo, entran muy jóvenes a trabajar en el sistema público, ya las personas que están en el sistema público prácticamente trabajan toda su vida en esa institución por la seguridad natural que da ese tipo de trabajo, ¿ya? Y que son estables en el tiempo, paulatinamente sus ingresos van aumentando, pero a pesar de ello tienen tasas de reemplazo muy similares a las que yo menciono. En el caso de la mujer, repito, un 44% y en el caso del hombre un 54% de tasa de reemplazo. Entonces, igual es una brecha bastante amplia en relación a otro tipo de países que también tienen sistemas en los cuales son catalogados como sistemas previsionales mejores que los nuestros, donde las tasas de reemplazo ascienden en promedio a un 70%. Bueno, profe, ahí entonces... Hay diferencias importantes. Hay bastante diferencia, digamos. Sí. Profe, entonces, sí, vamos ya a cerrar esta sección de mito o realidad, ya esta tercera clase consecutiva que hacemos un poco hablando sobre las realidades del sistema previsional y también derribando algunos mitos que se han establecido como verdades y que a lo mejor se quedan algunas veces en medias tintas, ¿verdad? Porque tiene algunas veces un poco de realidad, un poco de también de lo que se va comentando al cabo del tiempo. Pero bueno, le hemos intentado ahí estar aclarando un poquito. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, profe, esta sección de contingencia. Así que, querida señora directora, por favor, pasemos a la noticia de la semana. Profe, vamos ahora a esta sección de contingencia, de noticias que han pasado durante la semana, que es importante que comentemos más allá del cuarto retiro, que sabemos que es el tema estrella del sistema previsional en los últimos meses, pero como tampoco ha habido muchas novedades y más allá algo que comentar, vamos a analizar una noticia que se dio a conocer esta semana con respecto a un fallo judicial que tiene que ver y que tienen como implicados a la AFP Habitat y también a la Superintendencia de Pensiones. Yo ahora le voy a preguntar qué le parece, pero voy a contextualizar un poco para que la comunidad que nos está viendo y como que también aprovecho a saludar como siempre y también les comento que compartan este live para que llegue a muchas más personas. Bueno, les cuento que la cosa es que el año pasado, en el contexto del primer retiro del 10%, antes de que se aprobara, la AFP Habitat envió una carta a sus afiliados, aproximadamente 1.200.000 personas. ¿Qué contaba en esta carta AFP Habitat? Pues básicamente les comentaba cuáles son los contras y los inconvenientes o efectos negativos que podría tener un retiro de fondos, un retiro del 10% en las pensiones de sus afiliados, de las personas, ¿verdad? Ante esto, la Superintendencia de Pensiones decidió actuar y multó a AFP Habitat con 2.000 UFs, unas
unos 61 millones de pesos aproximadamente, debido a este hecho. Porque, ¿qué argumentaba la Superintendencia de Pensiones? Bueno, decía que básicamente a la AFP no le correspondía dar este tipo de información, que de hecho se estaba extralimitando y que además estaba usando de mala forma los datos personales de sus afiliados para mandar esta carta. A AFP Habitat, ante esto no le pareció la multa, que como siempre digo, tampoco es que sea de un monto tan grande para lo que mueve una AFP, pero bueno, allá la administradora, y decidió acudir a tribunales, fue a la Corte de Apelaciones y dijo que la superintendencia no tenía razón, que además de hecho estaba con esta multa coartaba su libertad y su derecho, que es informar al afiliado. Cuento corto, la novedad ha sido que el viernes se dio a conocer que la Corte de Apelaciones emitió un fallo y dijo que AFP Habitat tenía razón, que no correspondía a la multa y que de hecho además dice que esta carta es un acto objetivo y que está dentro de, y que además demuestra un claro interés hacia los ahorrantes, que lógicamente dice que es una valoración y prospecciones de claro interés para los afiliados de esta administradora, que además dentro del objeto social que tiene la administradora de fondos de pensiones es una manera de contribuir a la transparencia de sus inversiones, y que además la superintendencia dice que no fue capaz de demostrar que esta carta no se trataba de información relevante. Así que, profe, más allá, como estamos comentando, de lo que es esta historia un poco entre la superintendencia y la AFP Habitat, ¿qué le pareció esta carta en su momento? ¿Usted quién cree que tiene razón? ¿Qué opina del fallo de la Corte de Apelaciones? Sí, bueno, excelente resumen que hizo usted, señorita Yasmina, de esta noticia. Bien, inicialmente la interpretación que al principio le dimos, efectivamente, las personas que nos enteramos de esta carta, no fue buena, producto de que nuestra primera impresión fue intervencionista de parte del FP, es decir, ante obviamente una situación que se estaba normando y se estaba tratando de dirimir a través de una normativa creada especialmente para el fin de poder retirar esos fondos previsionales, ese primer 10%, se vio como una intromisión de parte de la AFP hacia un ente regulador que era precisamente uno la superintendencia y otro el Congreso, el Poder Legislativo, es decir, se estaba apelando y se estaba ratificando a través de una ley la posibilidad de que las personas puedan retirar esos ahorros previsionales. Si bien es cierto, creo yo, que la AFP tiene una misión de poder informar a sus afiliados, pero creo ahí tener el convencimiento que el AFP tiene que tener un rol muy, muy específico, y de hecho lo tiene porque precisamente en otros análisis que hemos hecho con respecto a otros mitos que existen por parte del sistema y de las personas con respecto a la función de la AFP, ¿cierto? Que precisamente mucha gente piensa que las AFPs son el sistema previsional y la verdad que no lo son, son simplemente un ente, un instrumento de este sistema previsional. Por lo tanto, ellos tienen una finalidad muy específica. Su finalidad es administrar los fondos de pensiones y seguir al pie de la letra la normativa. Por lo tanto, su función no es analizar, no es interpretar la normativa, sino que aplicarla. Por lo tanto, creo que ahí está muy fuera de norma lo que hizo la AFP, y yo respaldaba lo que hizo y respaldo lo que hizo la superintendencia, ¿cierto? Y bueno, y sabemos cómo un poco nuestra normativa o nuestra legislación funciona en nuestro país, y creo que, bueno, la AFP debe tener muy buenos abogados, y demostró precisamente que ellos no eran culpables, a pesar de que, como dices tú, el monto de multa no es una cifra tan exagerada para toda la cantidad de dinero que mueve la AFP. Pero bueno, son las situaciones que se dan precisamente en nuestro país, y pienso que la superintendencia, y ya sabemos que ahí probablemente hay algún tipo de
qué sé yo, de intervención, producto de que la superintendencia tiene clara relación con las AFPs todo este tiempo y que una se vea multada por este ente regulador como la superintendencia, la verdad que pocas veces se había visto. Y creo que finalmente la superintendencia no creo que haya hecho mucho por revertir este fallo de parte en este caso, de la Corte Suprema. Sí. Profe, la verdad, bueno, primero yo creo que más allá del fallo, que también sabemos que, la verdad, profe, hay que decirlo, la multa es irrisoria, porque Sí, saliendo del claro. capital que mueven las AFPs, 61 millones de pesos, pues prácticamente para su patrimonio no es que represente un mayor daño, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo que hay que analizar exactamente es el rol que juegan las administradoras, cuál es su rol, que tantas veces se ha criticado, como por ejemplo entregar información, educación previsional, cosa que hacemos Correcto. nosotros aquí, por ejemplo. Ellos no se han molestado, que por ejemplo sería información de interés, explicar cómo funciona el sistema previsional, entender, dar esa educación, ¿verdad? Ellos no se han molestado en darlo, o también simplemente dar información que, más allá, como digo, de la educación, información con respecto, por ejemplo, al cambio de fondos. Sabemos que se llegó la ley Mordaza, FIF, por ejemplo, dejó de dar recomendaciones de cambios de fondo, pero esa labor en sí la tenía que haber dado, debían haber dado las administradoras de fondos de pensión, explicar, ¿sabes qué? Tú como afiliado y por tu edad tal, te conviene, o según el riesgo, te conviene cambiarte, o te conviene hacer esto. Eso es administrar los fondos, dar esa explicación, ¿verdad? Entonces, que ahora ellos se justifiquen como no, esta multa no nos corresponde porque nosotros 21 horas. estábamos dando información de interés, creo que igual es como, profe, como contradictorio, ¿verdad? Sí, claro. Efectivamente, como mencionaba, creo que el rol es muy específico de parte de la AFP, muy específico. Y siempre se ha apelado a eso. Ellos son parte, es un ente parte del sistema previsional y su rol es administrar los fondos de pensiones y cumplir la normativa vigente. Y por lo tanto, todo aquello que conlleve de parte del FP como tal, de su rol social o analítico con respecto al sistema, creo que no les corresponde. Creo que ahí sigue siendo la Superintendencia de Pensiones, que debe cumplir ese rol de informar o interpretar algún tipo de normativa, y debiese ser la misma superintendencia quien apela a entregar ese tipo de información hacia los afiliados, pero no un ente tan específico como una FP. Si bien es cierto, pudiese o apelar a que los dueños de la FP o los inversionistas, ¿cierto? O los directivos de la FP piensen de que ellos también pueden cumplir ese rol porque tienen, o por el rol que han cumplido hasta ahora, la importancia que tiene la inversión de los fondos. Creo que ahí un poco se ha dimensionado de manera muy elevada el rol de la FP. Su rol es muy, muy específico y creo que todo aquello que conlleve a interpretar la normativa o algún tipo de iniciativa como la que ocurrió, depende de la superintendencia netamente. Sí, a lo que voy básicamente es que si no cumples bien tu rol en algunos aspectos, no lo cumples como es dar esta información necesaria, por ejemplo, de los cambios de fondo, ¿por qué estás diciendo que prácticamente, oye, te están coartando la libertad de dar información, pero parece que para lo que te conviene, con respecto en este caso? Sí. Y voy a añadir una cosa. Sí, profe. Y un poco apelo también a lo que tú estás diciendo, porque en base a esa información que ellos apelan en cuanto a la posibilidad de que las pensiones se iban a ver perjudicadas en el futuro, bueno, como dices tú, cumple el rol de informar efectivamente cómo funcionan las pensiones para que la gente lo tenga muy claro, lo tenga muy, muy claro, pero que no sea un rol que sea intervencionista precisamente cuando se está emitiendo una ley que trata de entregar fondos previsionales a las personas. Si ese rol hubiese estado de antemano por parte de la AFP de poder informar correctamente cómo funciona, cómo se calculan las AFP, qué tasas se utilizan, qué es lo que es la tasa de retorno,
que lo que es la TIR, la rentabilidad que se aplica sobre el cálculo del retiro programado. Si eso se explicase de manera correcta, de manera masiva, las personas entenderían cómo funciona el sistema y cada uno analizaría si efectivamente, sacando recursos de los fondos de pensiones, estarían perjudicándose o no. Es una decisión finalmente de la gente. Sí, profe, ¿sabes qué? Ahora, para ir cerrando ya, porque tenemos que ir cerrando también este bloque para pasar al siguiente, me acabo de acordar, siempre lo nombramos, pero es que también es curioso esta ley corta de pensiones que fue micro, porque nunca más avanzó, la verdad, y me río porque ya uno no sabe si reír o llorar, pero lamentablemente nunca más avanzó, quedó ahí parada. Y una de las indicaciones de esta ley corta de pensiones hablaba sobre que las AFPs no podían hacer publicidad sobre ciertos aspectos que no le correspondían dentro de su rol. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque, de hecho, fue creo que la misma AFP Habitat, si mal no recuerdo, la que cuando empezó todo este tema de las presidenciales y las diferentes propuestas presidenciales, empezó a hacer publicidades con respecto a lo negativo que era un sistema de reparto. Yo no voy a entrar en eso, si es positivo o negativo, no quiero entrar en temas políticos, claro, pero... Claro. Hizo una campaña publicitaria con diferentes publicidades en Twitter, recuerdo, que hablaba sobre los efectos negativos que podría tener un sistema de reparto. Entonces estamos hablando de, para lo que les conviene, dan información y quieren cumplir un rol, pero cuando no, y realmente es que lo que deberían hacer, no lo hacen. Entonces, recuerdo que esta ley corta de pensiones venía también a frenar las publicidades que hacían las administradoras en cosas que no les correspondía. Correcto, sí, efectivamente. Ahora, atribuirse un rol social, creo que no es atingente a la AFP. Insisto, el rol social lo tiene la superintendencia, que es la que regula, la que fiscaliza y la que determina que todo se cumple en base al bienestar de las personas en base a la normativa vigente. Y dentro de ese rol y dentro de esas funciones, insisto, uno de los entes son las AFP, como es el IPBS y como son otras instituciones. Por lo tanto, mal pueden atribuirse un rol social tan específico de ellos de poder entregar este tipo de interpretaciones en cuanto a normas o modificaciones que el sistema vaya adquiriendo. Claramente es un intervencionismo, creo yo, de parte de la AFP y precisamente de Habitat en ese sentido. Bueno, profe, tenemos que ya ir cerrando este bloque de contingencia. También ahí estamos, como siempre, comunidad, atentos de lo que va pasando con el cuarto retiro de los fondos previsionales y a ver qué pasa la próxima semana también. Profe, pasamos al siguiente bloque. Por favor, señora directora, pasamos a Te lo explico en un minuto. ¿Qué es la asignación familiar? Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Hoy voy a explicarles en qué consiste este beneficio. Es un beneficio en dinero que otorga el Estado a los trabajadores activos y pasivos, es decir, también a los pensionados, por cada persona que dependa de ellos. ¿Quiénes son las personas que se designan como cargas para poder obtener este beneficio? La cónyuge o el cónyuge inválido, los hijos hasta 18 años de edad y los hijos hasta 24 siempre y cuando mantengan la calidad de solteros y estudiantes. También los nietos y bisnietos, huérfanos y abandonados, la madre viuda de cualquier edad y los ascendientes mayores de 65 años, padres o abuelos. En el caso de los pensionados, deben acreditar sus cargas en la institución donde se están pagando su pensión. Es decir, si se pagan en retiro programado, deben declarar sus cargas en la AFP. Si están pagando su pensión a través de una renta vitalicia, debe ser en la compañía de seguros que reciben el pago. En el caso de los trabajadores activos, la calidad de carga familiar se debe acreditar ante la caja de compensación. El monto del beneficio dependerá del ingreso de cada trabajador.
y corresponde de un rango desde 2.683 pesos hasta 13.832 pesos por carga familiar. Profe, ahí quedó su TikTok. Yo solamente digo, para cerrar esta sección, que estoy esperando el TikTok navideño, ¿eh? Igual que yo creo que toda la comunidad. Así que tiene tiempo, tiene aproximadamente un mes para preparárselo bien y ahí sorprendernos para Navidad con un TikTok navideño. Estoy pensando en si es de Santa Claus o de Rodolfo el Reno, puede ser también. Bueno, ahí usted vaya preparando, tiene tiempo para pensarlo, pero espero algo especial para Claro. escuela de pensiones que dentro de un mes. Ahí Señora vamos a ver cómo directora, está la creatividad. eso. Señora directora, pasamos al último bloque del programa. Preguntar al profe. Profe, vamos con esta sección, la sección más esperada también por la comunidad. Como siempre les digo, vayan también si tienen dudas, consultas, preguntas, no solamente los invito a que la escriban ahí en el chat. Yo sé que muchas veces no podemos contestarlas en directo, yo sé que ahí están escribiendo varias preguntas, pero ya saben que estamos con unos tiempos a veces un poco acotados, pero nosotros siempre revisamos después los programas cuando terminan y las incluimos, las seleccionamos las preguntas y las incluimos para el siguiente programa. Así que si ahora ustedes han escrito alguna pregunta y no la vamos a contestar porque no nos da tiempo, no se preocupen, no desesperen, porque nosotros estamos atentos, el equipo detrás de la cámara las guarda y las incluimos para la próxima semana. Profe, tenemos que responder algunas preguntas que llegaron a través de nuestras redes sociales, pero también recordar el mail, que es producción@fflay.cl, repito, producción@fflay.cl, para que ustedes nos manden un mail, nos escriban su duda o consulta y también la respondamos aquí en directo en el programa. Profe, la primera pregunta llegó desde Facebook. Nos dejó un miembro de la comunidad en uno de nuestros programas, nos dejó esta pregunta. Se llama él Alfonso Torres y dice: por trabajo pesado, ¿me puedo jubilar a los 61 años? ¿Me afecta en algo? Bueno, efectivamente él puede pensionarse antes. Recordemos ahí que la cotización de trabajo pesado permite a las personas pensionarse por vejez antes de la edad legal, que no es lo mismo pensión anticipada. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿ya? Es decir, permite pensionarse en un periodo antes, pero como pensión de vejez. Por lo tanto, efectivamente, si él cumple con los requisitos de haber cotizado el tiempo que exige para que él adelante su pensión en 4 años, efectivamente puede hacerlo sin mayor problema. ¿Que lo perjudica? No lo perjudica porque el sistema calcula aproximadamente que con esa cotización adicional que él hizo durante todo ese tiempo, le permite obviamente generar ingresos adicionales a su cuenta, que le permitirían también poder hacer este proceso de tener la posibilidad de una cantidad de años antes poder pensionarse. Por lo tanto, no lo perjudica desde ese punto de vista. Y al contrario, te le da la posibilidad de, qué sé yo, ojalá poder él ya dejar de trabajar y tener su pensión y estar tranquilo, y si ese monto de pensión le satisface, obviamente, poder hacerlo. Ahora, adicionalmente, si lo puede hacer, y lo han hecho otras personas, es aprovechar esta instancia, pensionarse y seguir trabajando, que también lo pueden hacer perfectamente. Perfecto. Entonces ahí, profe, quedó contestada la pregunta de este miembro de la comunidad que nos dejó en Facebook. Otra pregunta por aquí también de Carlos Roberto Aguilera desde Facebook y dice: ¿las AFP tienen derecho a bajarte la pensión si tienes una pensión programada? Bueno, recordemos ahí que dentro de las características de la modalidad de retiro programado, las AFPs anualmente recalculan la pensión. Y si ese recálculo, de acuerdo a las variables que se utilizan para poder recalcular la pensión, incide en que esas variables arrojan cifras que perfectamente podrían determinar una pensión más baja. ¿A qué me refiero puntualmente? A la tasa con la cual se calcula el retiro programado de acuerdo al trimestre
en que se está publicando esa tasa. Si coincide precisamente con una tasa menor y a la vez tenemos menos fondos de pensiones, perfectamente ese recálculo podría ser negativo, es decir, que la pensión baje. Hoy día precisamente con el tema de la tasa que tenemos en este trimestre, que todos un poco los afiliados en retiro programado se ilusionaron con el hecho de que a pesar de tener una tasa más alta, pensaban que íbamos a tener recálculos positivos en su gran mayoría, pero nos afectó mucho el retiro de los 10% y adicionalmente afectó mucho la rentabilidad negativa de los fondos de renta fija, fondos C, D y E, y eso perjudicó tremendamente los recálculos, más que la tasa propiamente tal. Por lo tanto, hay variables que inciden efectivamente en que pudiésemos tener un recálculo negativo. Y no es que la AFP me baje la pensión, sino que la forma como se recalcula esa pensión es la que determina si mi pensión va a bajar o no. Vale, entonces ahí también queda aclarado un poco la pregunta de este miembro de la comunidad con respecto a los montos de pensión y también lo que hace la AFP. Profe, esta también pregunta también llegó desde Facebook y dice Alejandro Collao Bustamante. Dice, ¿qué me conviene, las AFP o las compañías para pensionarme? Bueno, esta es como la más típica pregunta de una persona que se va a pensionar. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Una AFP, una compañía? Y yo siempre he dicho que no hay una receta universal para nadie, porque cada persona es un ente totalmente distinto. Esta persona que nos pregunta, que es Alejandro, probablemente tiene unas condiciones particulares que pudiesen llevarlo a una modalidad determinada, pero para poder efectivamente conocer eso o poder sugerirle o poder orientarlo de esa manera, hay que conocer a Alejandro. Hay que conocer su situación particular, saber cuánto saldo tiene en la cuenta, su promedio de renta, si es una persona que está trabajando o no está trabajando, cuáles son sus beneficiarios, saber una variable que es súper importante y que la menciono yo ahora y que nunca sale a la palestra ni en las FPs ni en las compañías. ¿Cuál es la condición de salud de Alejandro en este momento para poder tomar una decisión? La variable de salud, la menciono, es súper importante y yo siempre la menciono con mis clientes, porque es determinante para poder saber qué camino más concreto poder seguir bajo una cierta modalidad. Por lo tanto, ahí lamentablemente, Alejandro, no le puedo responder concretamente su pregunta. Profe, también de todo lo que he aprendido de usted, también influye si uno está casado, está soltero y todas esas cosas. Exactamente. Sí, claro. Si sí, tiene hijos o no tiene hijos. Sí, claro. Efectivamente, los beneficiarios de pensión son fundamentales. Y saber, como tú mencionabas, ¿cierto? Saber si está casado o no, porque si Alejandro estuviese soltero, efectivamente su monto de pensión sería mucho mayor, pero de acuerdo a la pregunta que él hace, o sea, ¿qué camino seguir? Para poder orientarlo hay que conocer a Alejandro más profundamente, en lo personal, ¿cierto? Y saber qué camino ahí poder recomendarle. Ya, entonces ahí queda la recomendación, pero también sobre todo, profe, el hecho de que para tomar una decisión, siempre lo digo respecto a todas las decisiones de la vida, hay que estar bien informado, no es llegar y decir, ya, hoy me voy a pensionar por esta modalidad o me voy a jubilar por esta modalidad. No, hay que tomar una decisión bien informado, ver muchas variables y muchos aspectos de uno mismo, de la persona que afectan o benefician a la hora de calcular la pensión y también a la hora de tomar la decisión. Así que cualquier persona que está en la misma situación de este miembro de la comunidad de Alejandro Collado, ¿verdad? Que tiene que informarse bien antes de decidir qué camino tomar. Entonces, y ojalá que... Sí. Efectivamente, Yasmina. Y bueno, y por eso también un poco el rol que tenemos los asesores. Ahora, él perfectamente igual tiene la posibilidad, como yo siempre lo he mencionado, las personas pueden tomar sus decisiones de manera personal e informarse de manera personal. Yo igual estoy abierto en algunos casos a dar algunos tips muy generales para que las personas puedan irse orientando de alguna manera. Eso siempre lo he hecho. Continuamente me llaman personas y me preguntan, ¿cierto?, qué camino de manera puntual. Ahora,
asesorarlos de manera más directa también lo hago con clientes que ya un poco, ¿cierto?, contratan los servicios y uno obviamente hace su trabajo ahí global y complementario con todo lo que hay que hacer. Pero Alejandro puede efectivamente también recurrir a obtener información para irse guiando. Pero lo más importante es saber cuáles son sus condiciones particulares como para poder determinar un camino X. ¿Ya? No hay una receta universal de manera general para todas las personas que están en el sistema. Así es. Y ya vamos a pasar ahora, sí que sí, a la última pregunta del día que nos llega también desde Facebook y es de Verónica Contreras. ¿Cómo puedo jubilar antes? Dice, el COMPIN me rechazó mis licencias y no puedo trabajar. Entonces, esta persona que ¿cómo se puede jubilar de manera anticipada? Sí, bueno, asumo ahí que tiene Verónica algún problema de salud puntual, tuvo algún problema ahí con PIN, que es una institución, ¿cierto?, que tiene que ver con la medicina preventiva y evalúa ahí y contata y la declaración y certifica el estado de salud de los trabajadores. Esa es un poco la misión que tiene el COMPIN. Ahora, yo asumo que ella tuvo algún inconveniente de salud y quiere ver que ahora ya no puede trabajar, me imagino, y quiere ver la posibilidad de cómo poder pensionarse. Bueno, hay dos formas de poder pensionarse antes de la edad legal. Una es a través de la pensión anticipada y otra es ver la posibilidad de, si ella lo quiere relacionar con algún tipo de enfermedad que tiene, ver la posibilidad de una pensión de invalidez. ¿Ya? Esas es como son las alternativas. Ahora habría que evaluar, ¿cierto? Primero, si tiene los recursos como para pensionarse de manera anticipada y poder cumplir ahí con los requisitos necesarios. También evaluar efectivamente si lo puede hacer como una pensión de invalidez de acuerdo a la enfermedad que seguramente ella tiene o tuvo, ¿cierto? O todavía padece, de acuerdo a lo que menciona ahí algunos antecedentes que entrega con respecto a lo de COMPIN. Esos son como los caminos ideales. Habría que igual tener más antecedentes. No sé si ella está dispuesta a entregarnos más antecedentes, sería ideal. Y si necesita realmente la ayuda, porque la verdad que si está en una situación en que ya no puede trabajar, es porque algo sucede ahí, ¿cierto? Y a lo mejor necesita más orientación. Y si ella nos puede enviar más antecedentes, o se puede comunicar de manera directa conmigo, yo encantado en poder guiarla. Bueno, entonces ahí hacemos el llamado a Verónica Contreras, miembro de la comunidad que nos escribió esta pregunta por Facebook, a lo mejor nos está viendo. Bueno, pues Verónica, a lo mejor nos puedes contar algo más un poco de ti. Te repito, el mail producción@fflay.cl, no solamente para Verónica, sino para cualquier miembro de la comunidad que nos está viendo. Y lamentablemente ya saben que los tiempos son acotados, nosotros tenemos que ir terminando y no vamos a poder contestar más preguntas. Yo sé que están dejando ahí preguntas en los chats, pero no se preocupen, las responderemos la próxima semana. Al igual que les digo que como a Verónica, escriban a producción también @fflay.cl y ahí nosotros vamos a leerla e incluir la pregunta para la próxima semana. Profe, tenemos que llegar ya al fin del programa de hoy, pero como siempre le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor de los datos de información del profe para que se pongan en contacto con usted. Ahí está saliendo tanto el mail como también el número de WhatsApp para que el profe se puedan poner en contacto con usted y a lo mejor contratar sus asesorías o a lo mejor si tienen alguna duda o consulta muy particular y que la quieran hacer de manera privada, que le contacte. Súper. Genial, profe. Ya, entonces creía que me iba a contar algo más y me quedo callado, pero bueno. Sí, no, súper digo, la gente lo puede hacer, yo siempre dispuesto a poder ayudar a las personas, así que me envíen mensajes y no se olviden de mencionar su nombre antes de los mensajes para saber con quién estoy hablando. Ya, eso es súper importante. Eso, es decir, hola profe, ¿cómo está? Me llamo tal y escribo de no sé dónde y ahí le dan la pregunta al querido profe. Eso. Ya, profe, ahora sí que sí, ya se nos va acercando la hora de término de este programa número 26 ya. Así que antes de despedirse y despedirme, me tiene que dar la nota para apuntarle en mi cartilla, que la tengo aquí, profe, así que de mi cartilla de notas, así que vaya dándome la nota de hoy
para ver cómo me va la media del año, más o menos. Sí, bueno, usted se ganó nuevamente un 7 el día de hoy, señorita Yasmina. Tengo que decir que tengo... Coleccionista de 7 usted, ya la tengo identificada. Sí, pero recuerdo que por ahí en el segundo programa tengo una mancha en mi expediente porque me puso un 6,5, creo, un 6,8. No se me olvida, profe, no se me olvida. Así sí, que creo que la segunda clase, sí. Sí. Así que... Voy a analizar ese capítulo nuevamente. Algún fallo tiene que haber tenido por ahí. Bueno, voy a intentar esforzarme para nivelar esa media de matrícula de honor. Ahora sí que sí, profe, tenemos que ir cerrando. Los dejamos invitados, querida comunidad, para el próximo programa de la siguiente semana, al jueves a las 8 de la noche, ya saben, como cada jueves. Repito, escriban sus preguntas, sus dudas, sus consultas. Nosotros aquí estamos encantados de intentar contestarlas. No hay preguntas tontas, así que invitamos a que si tienen una circunstancia especial, si tienen alguna duda que les genere este sistema previsional, no se escriban al mail, no lo dejen ahí en los comentarios, porque nosotros contestamos o intentamos por lo menos contestar a todas las preguntas. Profe, nos despedimos. Sí, sí, saludo a toda la comunidad y como dice Yasmina, encantado siempre de poder ayudar a las personas en resolver todas sus dudas. Hacemos esto con mucho cariño, en poder hacer un aporte para la educación de las personas y siempre, lo repito, para que tomen siempre buenas decisiones. Así es, profe. Así que, querida comunidad, nos vemos el próximo jueves a las 8. Les mando muchos besos. Chao.